Mis amados, bendiciones. Bueno, el viernes pasado llegué muy tarde. No tenía tiempo para estar listo para hacer el programa como a mí me gusta. Pero empecemos hablando sobre las señales que el Señor Jesucristo explicó en Mateo 24, en Lucas, en Marcos, y que el apóstol Pablo allá en Tesalonicenses explicó un poco más. De eso es que voy a estar hablando. Hay algunas cosas apocalípticas que no las quiero tocar porque considero que no es el tiempo ni son las palabras que el mundo necesita en este momento. Como te dije en el capítulo anterior, es necesario que el hombre mire a Dios y creo en el arrebatamiento y sé que me voy a ir en él. Pudiera suceder en este mismo instante, mañana, la semana que viene, en un año, en 10 años, en 100, no sabemos, nadie lo sabe, ¿ya? Pero sí hablemos de cosas que ya pasaron, que son reales y que nos deben de servir como un testimonio para las cosas por venir, porque las cosas por venir están en profecía y en la mayoría de ellas se desprenden de lo que el Señor Jesús habló. Entonces es muy importante nosotros tener en cuenta lo que pasó y el Apocalipsis no llegó. Es todo dolores y dolor y más dolor, y el mundo ha vivido lo que le ha tocado vivir por causa de él mismo, por causa de la naturaleza, pero no ha llegado el momento de que seamos arrebatados, ¿ya? Y creo en él, como te digo. Entonces, empecemos hablando de hechos del siglo pasado nomás. Y tal vez toquemos algunas pandemias del siglo XVIII, para no ir mucho más atrás, porque entonces llenaríamos el programa con evidencias de cosas catastróficas, desde que el Señor Jesús estuvo y antes del Señor Jesús, y el mundo siguió caminando. Porque lo que tiene que pasar y que está escrito tiene que suceder. De eso no nos podemos escapar. Y el Señor dejó señales claras. Que nosotros las ignoremos y comencemos a escuchar más lo que la gente especula y dice, cuando tenemos la palabra más segura, más certera, la Biblia, lo que salió de la boca de Dios, de nuestro Señor. Entonces, yo tampoco quiero eh, explicarte las cosas que Jesús dijo, tratando de manipular tu espíritu, tu corazón, tu mente, tus pensamientos. Simplemente vamos a ir tocando la escritura en la medida que se nos vaya presentando y que el Espíritu Santo y Cristo te vayan revelando el momento en que estamos viviendo. Porque no se trata de que yo te manipule para que tú creas lo que yo creo. No, tenemos libertad en el Señor para poder entender las escrituras y poder sacar nuestras conclusiones. Ahora, es bueno que tus conclusiones las coloques en las manos de otros, en los oídos de otros, para saber que lo que estás pensando es correcto. Eso sí lo podemos hacer. Pero empecemos hablando de los muertos en el siglo pasado, para que tengamos una evidencia de, de que se está hablando ahora de que estamos en el fin del mundo y que esto se va a acabar y que estamos en dolores de parto. Entonces, la gente atemorizada, están pensando, no, tenemos que refugiarnos, almacenemos comida y esperemos el fin. No, no, miremos cómo han sucedido las cosas nada más en el siglo pasado. Mira, las dos guerras, la primera guerra mundial dejó 80 millones de muertos, la segunda dejó 100 millones. Por terremotos, en el siglo pasado, murieron 2.400.000 personas, sin contar las guerras intermedias y las peleas entre nación y nación y temblores pequeños que han 1.000 muertos, 4.000, 3.000. No tuve en cuenta nada de esas cifras bajitas,
Porque estas son cosas que con la información que tenemos hoy en día en el internet tú las puedes buscar. Tú puedes verificar, igual que el que tiene una Biblia, puedes verificar lo que las demás personas están diciendo. Por tsunamis o daños por el agua, murieron 900.000 personas el siglo pasado. ¿Ya? Ahora, en el 1855 al 59, en la pandemia de la peste bubónica, la peste negra, que transmitió por las ratas y las pulgas, murieron entre 45 a 75 millones de personas. Después de la Primera Guerra Mundial, por la gripe española, porque nació allá, ya murieron más de 100 millones de personas y se infectaron en el planeta más de 500 millones de personas. En el año 81 llegó la pandemia o el castigo, como le quieras llamar, de el SIDA, que venía por contagio sexual, ya ha matado hasta el día de hoy 35 millones de personas. Y este número está registrado hasta el 2018 y sigue matando. Y se cree que lo han contraído durante el 81 al año 18, 76 millones. Ya el coronavirus, hasta ahora, antes de sentarme aquí, ha matado 119.000 personas y ha infectado 1.120.000. Y saber que todas las cosas que te dije atrás pasaron. Llegó un punto en que murieron, se acabaron, ¿ya? Se cree que las pandemias, estas a nivel mundial, global, vienen cada 100 años. O sea que todavía no ha llegado una pandemia como esas que mataban 70 millones, 100 millones, ¿ya? Que pueden venir. Ya los científicos hoy en día están pero alarmados. Así como el 911 en el capítulo anterior cambió las regulaciones de seguridad para uno poder volar o poder viajar. Ahora, yo la llamo pequeña pandemia, porque cuando yo abro uno de los sellos del Apocalipsis, donde están los 4 caballos, que me veo en la obligación de tener que tocarlos, porque tienen que ver mucho con una parte de Mateo donde el Señor habla, ¿cierto? Se espera una pandemia en cualquier momento, porque cada 100 años, diciendo científicos, llega una que sobrepase ya los niveles de muerte anteriores, porque las vías de transporte hoy son, primero, muy rápidas y son muchas, ya aéreas, marítimas, terrestres. O sea que hoy en día una pandemia gigante doblaría en millones matando personas, ¿ya? Pero hay señales que el Señor confirma que estas cosas tenían que suceder, pero que cuando eso sucediera, estamos en dolores de parto. Esta palabra significa que si el mundo va a estar en dolores de parto, quiere decir que va a dar a luz una gran tribulación, porque es de lo que él está hablando. O sea que, imagínate, los apóstoles pensaron que en el tiempo de ellos Jesús venía y destruyeron el templo con más de 600.000 judíos allá adentro, se comieron entre ellos como 20.000 personas y han venido guerras y guerras y guerras, y en ese tiempo de la destrucción del templo, ya muchos se querían hacer pasar por el Cristo porque sabía que había resucitado. Y entonces era un tiempo de mucha especulación, ¿ya? Hoy en día solamente que yo conozco en mis años y lo que he leído, solamente un elevado por ahí de Miami se llegó a denominar el Cristo, pero ya murió de cáncer hace como unos 5 años, ¿ya? Pero la verdad es que nosotros tenemos que mirarnos es a la luz de la palabra, ¿ya? Porque dice que el mundo no conoce la tribulación que va a dar a luz después de los dolores de parto, ¿no? Una tribulación inmensa. Ahora, imagínate todo lo que te narré que ha pasado en las pandemias, muriendo gente infectada en las calles, eso se multiplicaba la infección, se podrían,
eran tiempos muy difíciles más que hoy. No había la medicina ni la tecnología, ni había tantos doctores como los hay hoy. Y hoy tenemos escasez. Te podrás imaginar si llega una pandemia verdaderamente fuerte, ¿qué podría pasar? ¿Ya? Entonces, si nosotros decimos que estamos a las puertas del fin, se tienen que cumplir cosas que Jesús dijo que sucederían al tiempo. ¿Ya? Entonces, si hay cosas que tienen que suceder al tiempo, no puede ser que, no, que es que explotaron el año pasado 4 volcanes. Bueno, pues te quiero decir que por volcanes murieron en el siglo pasado 2.100.000 personas, sin contar las muertes, como te dije, de 3.000, 4.000, 5.000, por guerras. Ya te conté los millones que murieron, ¿ya? Y no llegó el fin. Ahora, ¿estamos caminando hacia el fin? Oh, 100%. Que el profeta estamos en dolores de parto. Bueno, yo pienso que por lo que vamos a leer que Jesús dice, nos estamos aproximando a los dolores de parto, pero no los tenemos todavía. Porque dice que los dolores de parto, bueno, yo no estuve cuando mis hijos nacieron, pero he visto videos para concientizarme de cómo es este negocio y tenaz. Cuando una mujer da a luz un hijo es tenaz los dolores, impresionante. ¿Ya? Entonces, la tierra tiene que vivir eso. No es que tengamos una fe que nos va a sacar de ese tiempo. El Señor Jesús dijo, no te pido que los quites, solamente te pido que los libres, que los cuides, que los protejas. Ahí es donde nuestra fe va a tener que funcionar, ¿ya? Cuando estemos en los dolores, en los dolores. Ahora, que si vamos a conocer la gran tribulación, que es lo que va a salir de los dolores de parto que el mundo tiene que vivir, eso lo vamos a ir viendo al nivel de las escrituras, ¿ya? Pero ahora miremos, si estamos a las puertas del fin, si la iglesia parte antes de cualquier tribulación, cosa que yo no pienso, pero lo vamos a, como te dije, no quiero que yo contamine tu manera de pensar con mi concepto, sino que vamos a leer lo que el Señor Jesús habló en Mateo 24, que es lo que todo el mundo escoge para poder hablar. ¿No? Algunos dicen que iremos antes de la tribulación porque el Señor no va a hacer pasar la iglesia por sufrimiento. O lo que otros comentan es que va a haber una pretribulación, una cosa pequeña, donde la iglesia va a estar y después va a ser raptada antes de la gran tribulación, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que si el rapto sucede antes, en el medio, después, eso lo vamos a ver con las escrituras, ¿ya? Nos tocará toda la tribulación final en los 7 años del anticristo y después ser raptados, o seremos antes de que Él venga sobre las nubes y gobierne, que destruya al anticristo. Pero vamos a empezar por las palabras que salieron de nuestro Señor Jesús, ¿ya? Porque Él habló de que vendría sobre las nubes a hacer justicia sobre toda esa tierra que está en una gran tribulación. Y va a hacer justicia y después Él va a reinar un milenio en una tierra nueva donde todo lo va a ser diferente ya. Hablaremos de las señales que nuestro Señor dio. No quiero tocar nada que tenga que ver con los hechos de los 7 años de gobierno del anticristo, como los 7 sellos, de los cuales solamente tocaré los 4 primeros porque tienen que ver mucho con la vida desde el pecado hasta el término de la gracia, que fue lo que el Señor Jesucristo enseñó en Mateo, ¿ya? Cuando él estaba hablando del Mateo 24, del 5 al 8, ¿ya? Pero trataré de no meterme ya en los tiempos de dolor y angustia de que el mundo va a vivir, ¿ya?
lo que está estipulado en las trompetas, en las copas, el dragón, el niño, cosas que tú puedes leer, encontrar en Apocalipsis del capítulo 6 al 15, ¿ya? Porque Dios no me ha preparado para, para ese terror, Dios no me ha preparado para proclamar a toda hora ese miedo y ese susto, no. Dios me ha levantado a mí para una cosa muy diferente. Es para ayudar a mis hermanos, para darles confianza, para darles esperanzas en la palabra del Señor, para motivación de que la fe funciona, de que las promesas funcionan, ya que estamos en tiempo de gracia. Ahora, en tiempo de desgracia no es que no vayan a haber desgracias. No, el tiempo de gracia es un favor específico de Dios sobre sus hijos para que en medio de la desgracia se enseñe, como cuando José estaba en Egipto. Ya, gracia en el pozo, gracia con Potifar, gracia en la cárcel y gracia con el faraón. Pero en todos esos tiempos era dolor y tragedia. Sujeción, esclavitud, encadenado, pero venció. O sea, Dios nos ha levantado y particularmente a mí me ha levantado para que mis hermanos se afinquen en que van a haber problemas, en que va a haber tribulación, en que va a haber angustia, en que el mundo va a tener temor, pero nosotros no estaremos así. Nosotros estaremos firmes, esperando que las cosas malas vienen, pero pasan, como ha pasado a través de todos los demás años que te estaba narrando. O sea, a mí el Señor me ha levantado para que mis hermanos conozcan el poder de su nombre, el poder de su gracia, el poder de su sangre, el poder de su palabra, para que en este tiempo, cuando todo el mundo quiere vender, cuando todo el mundo quiere salir corriendo, cuando nadie quiere salir afuera, usted se levante como una mujer, como un hombre de Dios, sabiendo que mientras haya luz, usted tiene que hacer cosas, que tendrá noche en donde usted va a descansar en paz, porque su reposo es Dios, y usted se levantará y tendrá que hacer lo que tenga que hacer para que Dios haga lo que Él hace cuando usted haga, porque no tenemos una fe de literatura, tenemos una fe de acción. La fe se compone por una palabra fuerte, segura, que es el núcleo, el centro, el verbo. El verbo siempre te va a exigir una acción, ¿ya? Por eso, pero no me alcanza el tiempo más, pero quisiera haberles hablado en estos momentos sobre lo que Pablo dice que tenemos que hacer, ¿ya? Hablando, ya habiendo pasado por Tesalónica, comienza a hablar a la gente de Filipo, ya, sobre cómo lograr regocijarse en tiempos de angustia y cómo mantener la paz, sabiendo que la noche viene, pero que mientras el día esté, la gente de fe, los hijos de Dios, tenemos que hacer lo que nos toque hacer. No dejes de hacer nada para mañana si lo puedes hacer hoy. Que no te frene el temor. Tú y yo no tenemos espíritu de temor, tenemos espíritu de amor, de dominio propio, de fe. Somos llamados a gobernar, a estar en cabeza, no en cola. No te dejes atemorizar. Dios está con nosotros. A donde tú entres, Él entra. Por donde tú pises, Él pisa. Pero tienes que caminar en esa certeza y estar constantemente agradecido porque respiras, porque comes, porque en medio de la angustia muchos no trabajan y tú puedes hacerlo. Eso es bendición. Pero mis hermanos, se me acabó el tiempo. Se me acabó el tiempo. No puedo dejar pasar un momento sin hablar de mi precioso Señor y el poder de su palabra. Padre, te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesús y su Santo Espíritu, y mi Cristo vive. Amén.